bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de la cuarta jornada del régimen jurídico de las aguas. Mi nombre es Francisco Agüero, soy el moderador, yo soy profesor en la Facultad de Departamento de Derecho Económico y director del Centro de Regulación y Competencia, RECOM, y estamos en la mesa número 4. Esta es una mesa sobre preservación de ecosistemas acuáticos y va a tener tres ponencias, ¿no? Vamos a partir son casi poco pasado las 9, tenemos hasta las 10:20 para escuchar tres presentaciones sobre el tema de preservación de ecosistemas acuáticos. Algunos expositores o expositoras naturalmente están híbridamente conectados, o esperamos que se conecten. La primera presentación es de Felipe Leiva y de Javiera Fernández. Javiera no está hoy día. Felipe es abogado de la Universidad Católica, LLM en Energía y Derecho Ambiental de Tulane, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, y Javiera es abogada de la Universidad del Desarrollo y estudia el Magíster de Derecho Ambiental de esa universidad. Esa ponencia se llama la protección de los humedales en la legislación ambiental hacia un estatuto jurídico integral, ¿no? Felipe, entonces vas a tener 18 minutos. Mientras se conecta, ahí le están pasando todo se conecta. ¿Desde la testera o del podio? Yo creo que habla. Ahí, sí, se escucha. Entonces, Felipe, tienes 18 minutos para hablar de este tema. La protección de los humedales, un gran tema que se ha puesto contingente por los humedales urbanos, pero parece que de eso no va a hablar. Pero no por eso menos interesante. Muchas gracias. Felipe, todo tuyo. Hola, bueno, muchas gracias, Francisco. Quiero agradecer a la Universidad de Chile, a las cuartas jornadas de Derecho de Aguas, por darme la oportunidad de exponer, hacer esta ponencia. Quiero disculpar a Javiera, ella, bueno, tuvo un evento personal ineludible y la verdad que no pudo estar con nosotros, básicamente se casó, así que es entendible Es de los buenos, la ausencia. Sí. Antes de partir quisiera hacer una pequeña justificación de por qué la ponencia que estamos haciendo hoy. Yo recuerdo que mis primeros trabajos fue en la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la región metropolitana y me correspondió intentar, digamos, hacer algo respecto a la situación que en ese tiempo, yo estoy hablando del año 1999, se estaba generando con la laguna de Batuco, el humedal ubicado ahí en la comuna de Lampa. Y por alguna razón, no sé, emocional, espiritual, me enamoré, digamos, del lugar, me obsesioné con la laguna de Batuco, no sé si la conocen, pero vayan a verla, digamos. Ahora es un santuario de naturaleza, hay una fundación que la está protegiendo. Y recuerdo haber ido en ese tiempo con la directora ejecutiva, con Adriana Hoffman, que para descanse, digamos, y que fuimos a ver el lugar, a ver qué se podía hacer, etcétera. Y ese tiempo Laguna Batuco tenía presiones inmobiliarias, tenía presiones agrícolas, había incluso una industria de cerámicas, digamos, que estaba afectando el lugar dentro de un área, de una zona de preservación ecológica del PRMS, del año 1994. Bueno, pasó el tiempo, me fui, digamos, yo de alguna forma me involucré con los humedales, estudié como viendo yo, Francisco, en Estados Unidos, en New Orleans, que es un paraíso de los humedales en general, y hice mi tesis de seminario de tesis en bancos de mitigación, mitigation banking, según la legislación americana y especialmente estatal de Luisiana. Posteriormente llegué acá en una jornada de derecho ambiental. Creo que fue la última que hablé, digamos, que me aceptaron las ponencias. Hablé sobre los bancos de mitigación, tratando de mostrar el modelo y ver si aquí en Chile podía prosperar, digamos, un tipo alguna situación de ese tipo, digamos, alguna regulación de ese tipo. Claramente no prosperó. Y de alguna forma yo, en esa década, ya estoy hablando del 2001, 2003, me alejé del tema. Profesionalmente, digamos, no emocionalmente ni del corazón, sino que la vida me llevó a otro lado. Pero el año pasado, durante la pandemia, surgieron dos situaciones bien relevantes. Una, o un poco antes de la pandemia, me enteré que Laguna Batuco finalmente en 2015-2016 fue declarado santuario de naturaleza. Hay una fundación que está preocupada, digamos, de su cuidado, cuestión que me alegró mucho. Y en segundo lugar, me correspondió participar en una asesoría con el proyecto GIEF de humedales costeros,
con el Ministerio del Medio Ambiente también, donde de alguna forma pude volver a retomar el tema, a reencantarme con el tema y empezar a hacer conexión con lo que mi corazón me estaba diciendo. Y finalmente llegar a con la ponencia tuvo que ver también, quizás no lo veo acá y espero que me esté mirando, digamos, con el paper de don Sergio Montenegro, que siempre hablaba en la jornada, en la tercera jornada, hablaba de los grandes olvidados, etcétera. Entonces yo encontraba que, claro, de alguna forma don Sergio tenía razón, pero ese diagnóstico don Sergio lo hizo antes de la implementación de la ley de humedales urbanos, que generó una explosión, digamos, de regulación de juicios, vamos a verlo un poquito más adelante, y de litigación, pero también de interés, digamos, y quizás sumado, y ahora con esto empiezo, con la situación actual de cambio climático, que es bastante evidente que uno de los principales ecosistemas que pueden ser afectados son los humedales. Bueno, ¿qué quiero exponer acá? Nuestro título, el título de la ponencia es La protección de los humedales en la legislación ambiental hacia un estatuto jurídico integral. Algunas consideraciones preliminares, no voy a hablar mucho más de los humedales porque me parece que es un tema bastante desarrollado, analizado, no solamente a nivel académico, digamos, sino que también de política pública. Pero tengo que decir varias cosas. Primero, nuestro país contiene, digamos, o tiene una superficie de casi 4 millones de hectáreas de humedales, siendo las principales zonas donde se ubican humedales en las regiones de Aysén y Magallanes, casi más del 80%, digamos, de humedales están ubicados ahí. Nuestro país también dispone de el concepto de humedal, digamos, o más bien, técnicamente, la variedad de humedales que existen en nuestro país se distinguen, digamos, alrededor de 20 tipos de humedales. Desde humedales altoandinos, desde humedales estuarinos, desde humedales costeros, desde humedales que tienen que ver con los ríos, Ritrón y Potamón, según lo que he podido averiguar, y que van variando obviamente desde a lo largo de nuestra geografía. ¿Ya? Todos ellos, obviamente, sumamente importante, insisto, importancia acrecentada por la situación de sequía, de crisis, yo diría que ya ni sequía, digamos, de crisis hídrica, producto, digamos, del cambio climático. El segundo punto que quiero conversar como consideración preliminar es el concepto de humedal como base jurídica de la regulación. Y esto es importante porque la definición de humedal, desde el punto de vista jurídico, es relevante en cuanto a la definición del objeto a proteger, no solamente como área protegida, sino que también va determinando la esfera de competencia de los servicios o los organismos del Estado con competencia, digamos, en humedales. Y aquí tenemos que agregar que además el concepto de humedal jurídicamente no es tan fácil porque es muy parecido, y ayer lo conversaba con un compañero de trabajo, digamos, mientras preparaba la ponencia, que el concepto de humedal a la larga tiene que ver, es como equiparable al concepto de medio ambiente, la ley de base que abarca distintos componentes, naturales, artificiales, socioculturales, y el concepto de humedal, al ser un ecosistema, incluye eso, o sea, no solamente humedal es agua, sino que es agua con un sustrato que genera vida o que genera interacciones biológicas, y que pasa a ser un ecosistema donde existe vida acuática, aves en algunos casos, vegetación, etcétera, hay interacción. Y por lo tanto, desde el punto de vista del derecho, regular eso es lo que nos tiene aquí siempre y complicado, digamos, los que nos dedicamos al derecho ambiental, es muy difícil explicar cuál es el objeto específico, digamos, de regulación. Entonces, sin embargo, y segunda comentario respecto al objeto, o más bien el concepto humedal, es que, si bien es cierto, existe esa dificultad en nuestro país, y eso se ve reflejado en las distintas políticas, estrategias, etcétera, que el Ministerio de Medio Ambiente y ante la Comisión del Medio Ambiente fue adoptando, se ha basado mucho su regulación, quizá no tanto la regulación actual, o más bien en las políticas, digamos, y en la estrategia, en la definición de la Convención Ramsar, ¿ya? Que fue incluso recogida por la Ley de Humedal Urbano, la Ley 20.202, vigente del año 2021. Voy a leer la definición.
Dice, para los efectos de la presente convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros. Entonces, tiene la definición, como ven, es una definición bastante amplia. Quizás una de las críticas que uno le podría hacer a esta definición es que al ser tan amplia, si uno hace una aproximación más directa o más simple, es difícil decir que no es humedal, ¿ya? Pero para determinar qué es humedal y qué no, es siempre tener presente de que el humedal es un ecosistema que tiene características especiales, que genera ciertos valores y tiene ciertas funciones y servicios de ecosistema bien identificados, ¿ya? Por lo tanto, no obstante esta amplitud, digamos, de la definición, es posible regular, digamos, no solamente geográficamente, sino que, como vamos un poco más adelante, ciertos atributos, ciertas funciones, etc. Hay una definición que es bien interesante también, que es la que desarrolló el reglamento, el reglamento de suelos, agua y humedales, que es un reglamento que depende o que es dictado en virtud de la ley de bosque nativo, que lo define como ecosistemas asociados a sustratos de agua en forma temporal o permanente, que son las características de humedales, en los que existe y se desarrolla biota acuática y han sido declarados sitios prioritarios de conservación por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente actual, o sitios Ramsar, ¿ya? Un poco más adelante, esta es una definición un poco más acotada que la o más bien relacionada, pero que destaca las características de ecosistemas de los humedales. O sea, no podemos pensar solamente en agua para decir que sea humedal, sino que tiene que estar vinculado con un ecosistema donde se desarrolla, digamos, biota acuática, etc. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuál es la tesis que nosotros, o la hipótesis que nosotros con Javiera estamos proponiendo en nuestra ponencia? Primero, hicimos una revisión de todas las normas que puedan incidir directa e indirectamente en la regulación de humedales en nuestro país vigente. No vimos, obviamente, algunos proyectos de ley, pero quisimos enfocarnos a lo vigente como para poder hacer nuestra conclusión respecto de este estatuto jurídico integral respecto a los humedales. Y claramente nos encontramos con varias alternativas, varias posibilidades. Ahí como dice, atrás, encontramos las normas que permiten la delimitación geográfica de los humedales como área protegida. Eso es una conclusión, digamos, bastante evidente. En nuestro país existen muchas fuentes, diversas fuentes de creación de áreas protegidas, que pueden ser, y que puede no solamente considerar los bienes nacionales de uso público, bienes fiscales, sino que también propiedad privada, mediante los centros de naturaleza, propiedad privada incluso en contra del consentimiento o sin el consentimiento del dueño. Hay dictámenes de la Contraloría y hay jurisprudencia que permite, por ejemplo, el establecimiento de santuarios de la naturaleza incluso sin el consentimiento del dueño. Y de distintos tipos, de distintas profundidades: parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de regiones vírgenes, santuarios de naturaleza, áreas de valor natural de los planos reguladores, áreas de preservación ecológica. Es decir, la posibilidad de delimitar geográficamente algo, un ecosistema definido como humedal, nuestra legislación la tiene a la mano. Vamos a ver un poco más adelante que esa definición o la creación de áreas protegidas obviamente va a depender del Ministerio del Medio Ambiente, a través del Consejo de Ministros de Sustentabilidad también, pero lo que quiero decir es que se puede delimitar geográficamente un área. La Laguna Batuco para mí es el ejemplo ícono, digamos, de la regulación, porque tiene un santuario de naturaleza. Estaba desde el año 94 en una área de preservación ecológica, que pasó a ser, por dictamen de la Contraloría, un área colocada bajo protección oficial para efecto del CIA, por ejemplo. Entonces, nuestra legislación, yo creo que lo que más tiene, a pesar de lo que se suele criticar en los que nos dedicamos al derecho ambiental, por la ausencia de una regulación integral de las áreas protegidas, es donde más podemos, esa falta de regulación integral no impide que se pueda acceder a otras fuentes de regulación para la creación de áreas protegidas. En el caso de Santo de Naturaleza vuelve a insistir, por ejemplo, la ley de monumentos nacionales. ¿Para qué hablar de las áreas protegidas en bienes fiscales o en bienes nacionales de uso público, donde está la Convención de Washington, está el decreto de ley 1939? No me voy a detener tanto en eso.
También, y ahí ahora sí me voy a referir a la ley de humedales urbanos. La ley de humedales urbanos del año 2021 permitió establecer un proceso en que las municipalidades, o incluso más bien, o el Ministerio de Medio Ambiente y las municipalidades pueden solicitar la declaración de humedales urbanos que estén ubicados total o parcialmente dentro del límite urbano, ¿ya? Eso tiene un efecto importante para efectos del CIA. Recordemos el artículo 10, letra S, digamos, incorporado por la modificación de la ley 20.202, donde por jurisprudencialmente, tanto administrativa como judicial, se ha llegado a señalar, digamos, que la famosa letra P, que habla de ejecución de actividades, ejecución de programas de actividades en áreas colocadas bajo protección oficial, en un listado que hace el SEA, pero además se agrega una letra S donde, en resumen, digamos, no depende ni siquiera de la declaración de humedal urbano, sino que más bien se protege el humedal urbano en sí. Y hay una frasecita que dice sin considerar su extensión o algo así, o su envergadura, no me acuerdo exactamente la letra S, pero lo importante ahí que se ha señalado que sería una causal de ingreso por impacto, que sería es una novedad respecto de la forma de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es por tipología, salvo algunas discusiones jurisprudenciales que están incorporando el concepto de riesgo, pero la letra S específicamente rompe con ese esquema de tipología y más bien se enfoca a la posibilidad a priori de generar un cierto impacto al humedal urbano, digamos, independiente de su declaración y más bien enfocado a su impacto. Otro instrumento, eso es el CIA, y en el CIA, bueno, los humedales urbanos son relevantes para la elaboración de los estudios, para determinar si procede un estudio o una declaración de impacto ambiental. Si es un estudio de impacto ambiental, se adoptan medidas de compensación, reparación y mitigación. Por lo tanto, vía sistema de evaluación de impacto ambiental también podemos encontrar una protección, diría que bastante directa al humedal urbano. Otro instrumento de gestión ambiental de la ley 9300, nos encontramos con la evaluación ambiental estratégica, este instrumento, digamos, que en teoría debiese aplicarse para las políticas y para las normas de ordenamiento territorial en forma vinculante. Para las políticas, recordemos, facultativos, para las normas de ordenamiento y los instrumentos de planificación territorial establecido en el artículo 7 bis, sería vinculante. Si ustedes me preguntan, a mi juicio, este sería el elemento, la herramienta donde podemos juntar la técnica con la regulación para poder incorporar criterios de desarrollo sustentable o de sustentabilidad más bien en la regulación o en la regulación del territorio y en determinar la vocación del territorio. Ya, estoy muy atrás. Voy a acelerar. Perdón. Contamos las normas de calidad, las normas de emisión, que regulan, en el caso de la calidad, por ejemplo, la norma de calidad del agua, la norma de emisión que tiene que ver con contaminantes que puedan afectar un elemento, un atributo de los humedales. Y voy a saltarme rápidamente a la situación especial del plan de manejo del artículo 42. ¿Ya? ¿Qué es esto? El artículo 42 establece la posibilidad del Ministerio del Medio Ambiente con el organismo encargado de la regulación de los recursos naturales, poder exigir, digamos, la presentación de un plan de manejo con ciertas características que están en el propio artículo 42, que son contenidos técnicos que tienen que ver con protección de caudales, paisaje, etcétera, y protección de especies protegidas, que es un instrumento bien interesante que yo aquí voy a hacerme un giro, digamos, bien en el guión, porque voy a abordar inmediatamente ese tema. Ese instrumento que no ha sido utilizado todavía por el Ministerio del Medio Ambiente, después de nuestro análisis que hicimos con Javiera, sí es una herramienta que jurídicamente puede aplicarse. Y es una herramienta bien interesante porque puede ser incorporada dentro de las áreas protegidas, puede ser incorporada fuera de áreas protegidas, hace la distinción respecto de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. La ley no le exige un reglamento como los otros instrumentos de gestión ambiental para ser implementado. Por lo tanto, puede autoejecutarse, digamos, salvo habría que haber ciertos problemas con el contenido, pero eso me da la impresión de que se puede resolver de otra forma, de guía instructivo o por último un reglamento autónomo, digamos, y ahí habría que ver los análisis jurídicos si hasta dónde pueda llegar, pero... Y además la Contraloría, mediante un dictamen o un par de dictámenes, ha señalado que esa es un instrumento que es perfectamente aplicable para las actividades que se refieran al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿ya?
Por lo tanto, el plan de manejo puede ser perfectamente y jurídicamente viable para poder regular la humedad. Si a eso le sumamos, muy atrás, perdón, si a eso le sumamos las normas del Código de Agua incorporadas con la modificación del 2021, que tienen que ver con reservas de caudales, con la posibilidad incluso de establecer o revisar los caudales ecológicos mínimos establecidos en los derechos de aprovechamiento que están ubicados, existentes, es un gran avance en la legislación de agua, existentes en áreas colocadas bajo protección oficial para la biodiversidad, para la protección de la biodiversidad, habla el Código de Aguas. No, y bueno, otras regulaciones en que se incorporan ya incluso los humedales urbanos dentro de, por ejemplo, las áreas de prohibición o las áreas que alimentan acuíferos que alimentan vegas y bioфедales. Podemos ver que y con esto termino, que toda la regulación ambiental de aguas, más la institucionalidad, más la posibilidad de la declaración de áreas protegidas, nos da el indicio de que sí existe un estatuto jurídico integral para la protección de humedales. Ahora ya, no era necesario esperar, la Constitución, bueno, la propuesta rechazada últimamente contenía normas un poco más avanzadas respecto de la protección de humedales. Pero a mi juicio, la falta de esas normas no impedían o no impiden que con lo actual podamos darle una protección integral a los humedales urbanos, rurales, de lo que sea. Existe la institucionalidad, existe la norma para la declaración como área protegida, y existen normas que es posible regular los valores ecosistémicos o los atributos que hacen de un humedal algo protegible jurídicamente. ¿Qué es lo que falta? A mi juicio ahora, la voluntad, porque ya no hay excusa. ¿Ya? O sea, se puede avanzar, y aquí termino mencionando de nuevo a don Sergio Montenegro, ya no hay excusas, ya no son los grandes olvidados de la legislación. La regulación contenida en la ley de humedales urbanos sí demuestra que ya no son olvidados, al contrario, 1/3 de los humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente están siendo litigados en los tribunales ambientales. Por lo tanto, insisto, ya no hay excusa de regulación y se puede. ¿Ya? Zapatuco está protegido, se puede proteger, ahora falta la voluntad, asignar los recursos y definitivamente tomar la decisión política de avanzar hacia el cuidado sustentable que permita el uso de aprovechamiento racional de ellos. Eso es. Muchas gracias, Felipe. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Felipe, por casi tenerte el tiempo, pero claro, la inspiración era necesaria, así que un poco contar la historia de uno, como decías tú, estudiar en Tulane, no 20 años después, tuvo efecto, ¿no? A veces las cosas se demoran. La siguiente presentación se conecta naturalmente con el tema de la preservación de los ecosistemas acuáticos, pero yo creo que también además se vincula con lo que exponía Felipe, porque terminó hablando precisamente de las reformas al Código de Agua, ¿no? Y cómo podían orientarse hacia esta protección o estatuto jurídico integral. El siguiente expositor es Nicolás Yáñez. Nicolás es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de esta facultad, es procurador en el estudio ILO de Medio Ambiente y Energías Asesorías Legales, y está escrita conjuntamente con Camila Martínez, abogada de esta universidad, máster en estudios avanzados de Derecho Público de la Universidad Carlos III, asesora, abogada senior de este estudio ILO, y Constanza Muñoz, abogada de la Universidad de Portales, abogada asociada de estudio ILO, Medio Ambiente y Energías y Asesorías Legales. Y el título de la ponencia, para la cual va a tener 18 minutos, espero que lo haga, ya me dijo que sí, a diferencia de Felipe, que no fue más difícil, pero bueno, repasó un poquito, ¿no? Un poquito en la humedad del humedal. Estaba muy húmedo el humedal. Se denomina Reforma al Código de Aguas, desafíos en la implementación de la función de preservación ecosistémica del agua desde un enfoque ambiental. Nicolás, por favor. Muchas gracias, Francisco, profesor. Buenos días a todos y a todas. No sé si se escucha bien ahí, creo que sí. Bueno, el objeto de la ponencia que hicimos con Constanza y Camila se da en el contexto de el seguimiento que se le hizo a la reforma al código, principalmente desde el aspecto de los regulados, más que desde la institucionalidad o bien de políticas públicas. En ese sentido, el objetivo de lo que se fue reconociendo durante la tramitación de la reforma fue que existieron una consagración de ciertos conceptos relevantes. Uno, referido a la función de preservación ecosistémica de las aguas. Entonces, ¿cómo definirlo? ¿Cómo delimitar su alcance?
una de las primeras cuestiones que tenemos que dejar en claro es que no existe una definición en la ley respecto de esto, tampoco existe una definición en la historia de la ley, por lo cual el ejercicio que se trató de hacer fue justamente dotar de contenido el concepto. Entonces, asimismo, la idea también es identificar las dificultades en la implementación de la función que se observa a este respecto, sugiriendo también una serie de recomendaciones. Y finalmente, dar un par de conclusiones al respecto. Dentro de los antecedentes de la función de preservación ecosistémica, creemos relevante que esto se trata en dos materias principales. La primera refería a las acciones que tiene la autoridad para ejecutar bajo el alero del interés público y también las funciones del agua que se reconocen en el código. En ambas se hace mención a la preservación ecosistémica, una como preservación y en otra como función. Los artículos que se refieren a ello sería el artículo 5, el inciso 3, sobre el alcance del interés público, y el artículo 5 bis, que se refiere justamente a las funciones del agua. Esto ha sido bastante discutido tanto a nivel legislativo, a nivel académico, la gente está bastante contesta respecto a cuál es el alcance que realmente tiene este interés público. Ahora bien, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a ejecutar? Es una de las preguntas que se intentan responder. Las funciones del agua que se reconocen entonces, y que nosotros queremos hacer el ejercicio acá de presentar, se refieren principalmente a la función de preservación ecosistémica, a la función de subsistencia y a la función productiva. ¿Cuál función prevalece por sobre las demás? Se entiende a raíz del contexto del código, que es la función de subsistencia, aquella que cumple un orden de priorización o que siempre va a prevalecer por sobre las demás, lo que va en concordancia con los objetivos del código, con el contexto de crisis climática, con el contexto de sequía, etc. Entonces, ¿cuál es una de las características que tiene esta función? Es que se permite la limitación del ejercicio de derechos ya existentes, así como se va a priorizar esta función para efectos del otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Ahora, respecto a la función de preservación y la función productiva, no existe explícitamente un orden de priorización. No obstante, podríamos destacar que el mismo código habla de que debe existir por parte de la autoridad un velamiento por la armonía y el equilibrio entre ambas funciones. Entonces, el ejercicio que se realizó en el paper era señalar que, a pesar de esa ponderación, existiría una prevalencia por parte de la función de preservación ecosistémica sobre la función productiva de las aguas. Esto fue muy discutido a nivel legislativo también. Las críticas principales que se le hacían a la preservación ecosistémica, tanto como concepto como función, era que era bastante difuso y que en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental implicaría que se encontraría al margen de en el sentido de no responder a la guía de criterios que establecía el SEA, tanto respecto a los criterios de evaluación como de las mismas guías de evaluación que dispone el servicio, lo cual podría generar un efecto negativo a nivel de las inversiones. Bueno, avanzando, otro de los aspectos que sería destacado en la reforma dice relación con cuáles son las herramientas que se reconocen en la misma reforma para poder garantizar la función. Hacemos la prevención de que todavía no se le está dotando de contenido, solo estamos haciendo el ejercicio, el análisis de revisión del concepto y las normas que la garantizan. ¿Qué herramientas identificamos? Principalmente dos: la reserva de caudales y los derechos in situ o no extractivos. Respecto a la reserva de caudales, este es un procedimiento que se encuentra en el artículo 5 ter y el artículo 147 bis del código y permite al presidente, mediante decreto fundado, previo informe de la DGA, declarar que se puede reservar el recurso hídrico para satisfacer los fines de preservación ecosistémica. De la lectura del código, esta sería la única alternativa para destinar aguas disponibles para estos fines. Esa sería una de las cuestiones que se reconoce. Esta modalidad entonces no permitiría que un grupo de personas, organizaciones distintas del Estado, soliciten un derecho sobre las aguas para estos efectos, como puede ocurrir en el caso de las áreas de protección privada. Ahora bien, también se reconocen los derechos in situ o no extractivos. Respecto de ellos, se habla de derechos de aprovechamiento para fines de conservación ambiental. ¿Qué significa esto? Se refieren a derechos fuera de aquellas áreas que se encuentran declaradas bajo protección oficial, ya sea para la protección de la diversidad, la cual también se reconocería como una manifestación de la función de preservación.
y para su constitución se va a requerir un informe o declaración de organismos del Estado, salvo para el desarrollo de ciertos proyectos, en específico de turismo, tanto recreacional, deportivo, entre otros. Esto se reconoce como una vía indirecta de protección de la función de preservación ecosistémica. A partir del reconocimiento, entonces, de la reserva de caudales que nombramos y los derechos in situ, también se reconoce que previo al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua no existiría un procedimiento o criterios que darían cuenta de la protección de la función. Si bien se reconoce la facultad para limitar derechos con el objeto de resguardar esta función, esta es bastante limitada y se contempla en una parte del código nomás. Y respecto a otras herramientas como la recarga de acuífero o el caudal ecológico mínimo, si bien se observan positivamente, no constituyen una manifestación directa ni apuntan directamente a la efectiva protección de la función. Entonces, ahora el ejercicio, dándole el pase a Camila que está online, dice relación con cómo dotar de contenido a la función de preservación ecosistémica, dado que, como adelantaba, no se define en la historia de la ley, no se define en la reforma, y el ejercicio sería entonces, ¿bajo qué criterios o bajo qué elementos podemos dotarle de contenido? Bueno, primero que todo, lamento mucho no estar ahí presente, pero por temas de salud no puedo estar. Así que lamento la situación. Y agradezco también la comprensión para poder hacer todas las conexiones remotas. Y tomando lo que decía Nicolás, efectivamente el análisis del paper y en honor al tiempo también, que los invitamos después cuando esté disponible a verlo con más detalle. Efectivamente, las dificultades que se identificaron para su implementación fueron recogidas desde la historia de la ley y también como qué definiciones estaban presentes en la reforma al Código de Aguas, qué herramientas existentes habían, y entre eso se identificaron estos 4 criterios que son principalmente que hay terminología disímil o no necesariamente equivalente, lo que puede generar problemas interpretativos. En general, en la historia de la ley, como ya lo comentó Nicolás, se recogía de que podía ser un concepto difuso, que puede generar incertidumbre y que puede tener impacto en otro tipo de situaciones. Requiere dotar del contenido ciertos conceptos y para eso hay que recurrir a otros cuerpos normativos o a otras guías o circulares, etc. Lo que puede hacer un poco compleja la situación. Y la última, si es que puedes retroceder, y eso, recurrir a otros cuerpos normativos para ello. Y dentro de eso, efectivamente, hay que dotar el contenido, pero también desde una mirada ambiental. O sea, ese es el objetivo. La preservación ecosistémica, finalmente hay que incorporar esta mirada y hay que recurrir a otros cuerpos normativos. Ahí pusimos algunos ejemplos que no son taxativos, pero son ejemplos que se recogieron a lo largo de la ponencia. Por ejemplo, la definición de ecosistema, la definición de preservación, el criterio importante que juega ahí, o el rol importante que juega ahí, la ley marco de cambio climático, también sobre todo porque recoge el concepto de seguridad hídrica. También está, por supuesto, la ley 19.300 asociado a estos 2 conceptos clave. Y hay otros criterios ambientales propios del CIA, que son las guías de recursos naturales, de recursos renovables y las guías específicas asociadas a recursos hídricos. Una es 2015 y la otra es de febrero de este año. Por tanto, todo ese es los criterios que van a ser utilizados o que debiesen ser utilizados para poder dotar de contenido a estos conceptos. Si bien pareciera ser que puede ser de toda lógica hacerlo, puede también abrir flancos interpretativos a cuál ha sido la interpretación más favorable quizás para quien lo quiera utilizar en su momento. Simplemente esta guía esta lámina es recoger aspectos destacados de las guías, de las 2 que presentamos anteriormente y que son elementos que debiesen incorporarse para el análisis de la dotación de contenido, y con eso se identificaron, considerando las limitaciones que tiene el concepto, que sin duda es un concepto muy valioso, pero sí requiere una interpretación más holística de diversos cuerpos normativos, va a requerir un trabajo interpretativo importante,
y efectivamente requieren esta visión más holística del recurso hídrico, que no sea solo en el marco de un contexto del código de agua, sino que también vinculándolo al territorio, aplicando un enfoque ambiental a la gestión de recursos hídricos dentro y fuera del CIA, y también un poco ir transitando quizás esta mirada más de cuenca, que los paneles del día de ayer también recogieron de forma más detallada. Y sin perjuicio de los cambios necesarios para completar el esquema de protección y integración de estas funciones, un avance sin duda de gran importancia, pero también vemos que las herramientas con las que cuenta el código, que son las que expuso Nicolás anteriormente, quizás no sean tan evidentes para garantizar la protección, entonces, de la preservación ecosistémica. Por tanto, lo importante y el objetivo de esta ponencia es un poco rescatar cuáles son las herramientas existentes, cómo se podría dotar de contenido para generar una figura más robusta en el sentido que garantice realmente la protección de la preservación ecosistémica y no necesariamente que termine siendo un problema interpretativo o que finalmente, que es lo que nadie quiere, que termine siendo un poco letra muerta, como que se invoque pero no se dote de contenido. Eso es algo que nosotros veíamos como algo que podía ser crítico, que había que ir alertando ante la situación. Y efectivamente ahí hay que ir viendo también el tema de las ponderaciones, de las priorizaciones entre cada función, y se sugiere como recomendación establecer un procedimiento administrativo o en su efecto canales formales que permitan que la sociedad civil pueda solicitar a la autoridad la reserva de caudales, que es efectivamente ir trabajando o ir transitando en herramientas más concretas para garantizar la preservación ecosistémica propiamente tal. Y también, por ejemplo, obtener el pronunciamiento del ADGA del Ministerio de Medio Ambiente para solicitar la constitución de derechos de aprovechamiento in situ o no extractivos para fines de conservación ambiental. Ahí también hay oportunidades de mejora a propósito de mayor participación, que es lo que demanda la ciudadanía actualmente, entonces también ahí hay oportunidades también de avanzar en eso. Y en cuanto a las facultades de reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento o redistribución de las aguas, se sugiere interpretar los criterios establecidos en el artículo 5 bis de un modo amplio, de manera tal de que esto efectivamente, esta garantía o la preservación ecosistémica sea realmente garantizada. Y bueno, simplemente aquí hacer unas conclusiones en honor al tiempo, porque no sé cuánto tiempo me queda, así que efectivamente la preservación ecosistémica es un tremendo aporte de la reforma del código, también los criterios establecidos asociados al interés público, pero efectivamente es importante ir dotando quizás con circulares o con documentos que permitan entender de forma más integral el concepto para poder garantizarlo y fomentar sin duda la participación de la ciudadanía para hacer efectivo esta preservación ecosistémica y desplegar así todas las herramientas que tiene el código. Entendemos también que la DGA va a tener ahora por la ley de presupuestos tiene una inyección importante de presupuesto para la dotación de funcionarios, etcétera, que eso también ojalá se traduzca en una mayor garantía para estos criterios y estas funciones establecidas en la reforma. Y efectivamente, bueno, las debilidades que se identificaron, más que debilidades, serían quizás oportunidades de mejora o oportunidades para, una vez que se empiece a implementar la figura, que se consideren todos estos criterios interpretativos de forma transversal, de manera holística y con la mirada que tuvo el legislador en el momento de establecer la figura, que es efectivamente garantizar la preservación ecosistémica, garantizar las funciones del agua y las priorizaciones que pueda tener una por sobre otra. Eso es principalmente nuestra presentación y efectivamente también ahí hay diversas resoluciones de la DGA y es algo que sí nos llamaba mucho la atención y que sí es algo preocupante, que al tener este criterio de preservación ecosistémica quizás al margen del CIA, no en todos los casos, y eso es una situación que es transversal incluso a las normas primarias de calidad, en las cuencas, etcétera, que no hay información detallada de los casos concretos. Entonces, finalmente, de repente vamos a establecer preservación ecosistémica, pero sin tener información de base. Y eso también lo veíamos como un elemento que hay que ir trabajando, y ahí las resoluciones de la DGA que atienden a tener información de extracciones efectivas o a monitoreo línea también pueden ir avanzando y complementando esa información detallada y los casos concretos para garantizar que estas funciones sean efectivas en la realidad. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás y Camila, por esta presentación híbrida, que salió bien. Yo pensé que no iba a salir bien, hay que decir, porque tuvimos problemas técnicos acá por eso. Y para que los expositores se sientan henchidos de orgullo, tenemos como 45, 50 personas conectadas, así que no, hay más gente conectada online que lo que están acá, pero por lo menos eso bueno, ahora. Eso como comentario, y gracias por mantener el tiempo, así que va a haber más espacio para preguntas, que ya tenemos algunas para Felipe al menos, así que me imagino que también van a llegar para Nicolás y Camila. La última presentación la hace Óscar Recabarren Santibáñez. Óscar es abogado de la Universidad de Desarrollo, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Portales, es máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira i Virgili, y además candidato a doctor en Derecho por dicha universidad. Nos va a exponer sobre la determinación en la disponibilidad de aguas como herramienta de resguardo de la preservación ecosistémica y la explotación sustentable del acuífero, perdón, que tal vez es parte de su investigación doctoral. Bueno, así que, Óscar, por favor, tienes 18 minutos. Gracias. Primero que todo, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. La tesis de mi presentación es confirmar que la determinación de la disponibilidad de aguas para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento es igualmente un mecanismo destinado a garantizar la explotación sustentable del acuífero y la preservación ecosistémica, lo que la convierte en una medida idónea para la conservación y protección del bien jurídico protegido medio ambiente. Bueno, con la reforma al Código de Aguas de la Ley 21.435, es posible señalar de que existe una transición desde una concepción más bien utilitarista de las aguas hacia una valoración ambiental. Con el antiguo régimen del Código de Aguas, que entró en vigencia en el año 1981, existía una regulación liberalizadora de las aguas, ¿ya? En donde lo importante era que ésta estuviese disponible para todos los usuarios y la industria en general, garantizando seguridad jurídica y patrimonial, estimulando una alta tasa de crecimiento económico. Son palabras de Luis Simón Figueroa, del profesor Alejandro Vergara, respecto a el régimen original del Código de Agua. ¿Ya? Con este nuevo régimen, ya afianzado con la reforma de abril de este año, y ya que venía avanzando desde el año 2005, si bien los derechos de aprovechamiento de agua continúan en el centro de la regulación, pasan a encontrarse hoy en día supeditados, ¿ya?, tanto en su constitución como en su ejercicio, a fines de interés público que tienen un alto valor ambiental, ¿ya? Entonces, todas las acciones que adopte la administración tendientes a resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera, y aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos, son considerados de interés público. Por lo tanto, el fin más bien utilitarista de las aguas, como recurso natural valorizado principalmente como presupuesto para el desarrollo de los distintos usos productivos, se encuentra ahora restringido, ya limitado y condicionado en razón de estos otros fines de interés público. De este modo, la valoración ambiental del agua pasa a formar parte del eje central de este, por así llamarlo, nuevo derecho de aguas, ¿ya?, en donde la conservación y protección de los recursos hídricos juega el rol de asegurar la disponibilidad como presupuesto del derecho humano al agua y al saneamiento, del derecho, o sea, del desarrollo de actividades productivas, del resguardo de las aguas como componente físico del bien jurídico medio ambiente, y el equilibrio entre la función, la preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas, ¿ya? Entonces, ingresan, ¿cierto?, a nuestro derecho de agua dos conceptos, ya dos ideas, una relacionada con la preservación ecosistémica y la otra con la explotación sustentable del acuífero. La normativa ambiental, la ley 19.300, nos da algunas luces de a dónde apuntan dichos conceptos. En el caso de la preservación ecosistémica, claramente está destinada a asegurar la mantención de las condiciones que
que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies y los ecosistemas del país. De esta manera, este concepto va más allá de la dimensión física de las aguas como componente abiótico del medio ambiente, sino también como elemento que condiciona la biota, ¿ya? Respecto a la explotación sustentable del acuífero, la misma ley 19.300 hace referencia al aprovechamiento y uso racional, ¿ya? De los recursos naturales fundados en medidas de conservación y protección. Aquí es importante señalar, clarificar, de acuerdo a las definiciones que también da la ley 19.300, que mientras la conservación, en este caso de los recursos hídricos, está relacionada, está destinada a evitar la sobreexplotación, la protección está destinada a evitar su contaminación y degradación. Entonces, en este contexto es donde corresponde analizar la forma en que la preservación ecosistémica y la sustentabilidad del acuífero condicionan y determinan la disponibilidad de las aguas, transformándola esta en un mecanismo destinado a garantizar estos fines de interés público. Ahora, aproximándonos al concepto de disponibilidad de agua, en primer lugar tenemos que señalar que nuestro ordenamiento jurídico, principalmente el Código de Aguas, si bien hace mención al concepto de disponibilidad, no establece una definición, ni tampoco establece elementos claros que permitan determinar, concretar este concepto. Partiendo de la base de que, de acuerdo a la Real Academia Española, que una cosa esté disponible, significa que se puede disponer libremente de ella, o que está lista para usarse o utilizarse, es posible distinguir entre diversas acepciones del concepto de disponibilidad. Una, en sentido amplio, que alude a todo el volumen o caudal de agua de una fuente respectiva susceptible de encontrarse afecto a derechos de aprovechamiento de aguas. Otra, que es la disponibilidad comprometida, que hace alusión a la parte del caudal que, siendo susceptible de ser utilizado en la fuente respectiva, se encuentra actualmente afecto a derechos de aprovechamiento de agua constituidos o reconocidos o usos susceptibles de ser regularizados de conformidad a la ley. Y por otra parte, la disponibilidad para el otorgamiento de nuevos derechos, que vendría siendo aquella parte del caudal de agua que, siendo susceptible de encontrarse afecto a derechos de aprovechamiento de agua, aún no lo está. ¿Ya? Siendo gráfico, es posible clarificar de que el volumen total, en el caso de las aguas subterráneas de los acuíferos, ¿ya? El volumen total del acuífero, la existencia del recurso hídrico, ¿ya? Si bien es el presupuesto de la disponibilidad, no se identifica con ningún tipo de disponibilidad, ¿ya? A lo que voy es que no toda la existencia física del recurso va a estar disponible, ni siquiera con la disponibilidad en sentido amplio, ¿ya? En donde la disponibilidad en sentido amplio equivale a la disponibilidad comprometida más la disponibilidad para otorgar nuevos derechos, lo cual en el caso del agua subterránea se debe a la diferenciación que existe entre el volumen almacenado y la recarga, que vamos a ver a continuación, en las láminas más. Tesis doctrinaria acerca de la disponibilidad de agua. Si bien la doctrina de agua no presenta tanta variación y profundidad como en otros campos del derecho, respecto a la disponibilidad es posible encontrar muchos autores, ya diversos autores que se han dedicado a profundizar respecto a la disponibilidad. En este sentido, es posible distinguir entre dos tesis, una tesis mayoritaria o tradicional y una tesis ambiental. Principalmente se han abocado los autores a ver la determinación de la disponibilidad. En la tesis tradicional o mayoritaria encontramos a Luis Simón Figueroa, Alejandro Vergara, Gonzalo Muñoz, Gonzalo Arévalo, Gustavo Manrique, Hipólito Zañartu, entre otros. Ellos son de la idea que la única forma de poder denegar una solicitud de derecho a aprovechamiento sobre agua subterránea es que la administración, de manera previa a la solicitud, haya decidido formalmente
mediante alguno de los mecanismos contemplados por el legislador, limitar la explotación del sector acuífero correspondiente. De otra manera, la administración vulneraría los principios de libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, la legalidad, irretroactividad, confianza legítima y certeza jurídica de los administrados. De esta manera, esta tesis prescinde de la conservación y protección de los recursos hídricos a la hora de determinar la disponibilidad. Y sin perjuicio que algunos autores, como Daniela Rivera, que reconoce los aspectos ambientales como un factor importante, en esta posición mayoritaria siempre priman los principios enunciados recientemente. Por otro lado, está una tesis ambiental, en donde tenemos a los profesores de la Universidad de Concepción, Francisco Segura Ribeiro, Verónica Delgado, también Alberto Talajapaz, entre otros. Para ellos le dan un rol preponderante a la conservación y protección de las aguas en la determinación de la disponibilidad, tendiente a evitar principalmente la sobreexplotación del recurso, ya sea en su calidad de componente físico del bien jurídico protegido medio ambiente o en razón de la no afectación de derecho tercero. Esta tesis no da mayor preeminencia a la declaración previa de algunos de los instrumentos legales que limiten la explotación de las aguas, como la reducción temporal del ejercicio de derechos, declaración de zona de prohibición, declaración de área de restricción. Y a su vez afirman que la administración debe determinar la disponibilidad al momento de resolver la solicitud. Por lo tanto, mientras esté pendiente la petición, únicamente los solicitantes tienen una mera expectativa y no un derecho, pudiendo la DGA denegar la solicitud basado en informes técnicos. Respecto a esto, señalar que con la reforma al Código de Aguas se robustece, se fortalece la tesis ambiental, ¿ya? Que paulatinamente fue, si bien la doctrina mayoritaria se mantuvo en esta tesis, la misma jurisprudencia judicial y administrativa ya iba encaminada con los argumentos de la tesis ambiental. Bueno, señalar que la determinación de la disponibilidad desde el punto de vista jurídico es una potestad administrativa eminentemente técnica y compleja, ¿ya? Existe una unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia de que se trata de una potestad reglada, ¿ya? Por tanto, la administración solo puede resolver de la forma en que lo establece la normativa, ¿ya? Si bien el concepto de disponibilidad es un concepto jurídico indeterminado que es propio de las potestades regladas, ¿ya? En donde la administración debe de determinar si existe o no existe, en este caso, disponibilidad, ¿ya? La importancia de que sea una potestad reglada es respecto al control judicial. Mientras existe un mayor control judicial respecto de esta potestad, de esta facultad reglada de la administración, a diferencia de las potestades discrecionales. Lo que sí es que en este caso de la disponibilidad existe un amplio margen de apreciación que tiene la administración, ¿ya? Y que es considerado por algunos autores como el punto más conflictivo del control judicial debido a la alta complejidad técnica que lleva envuelta el procedimiento y los criterios técnicos que emplea la Dirección General de Agua y que ahora claramente se ve intensificado por incluir, ¿ya? Por incorporar en la ecuación la preservación ecosistémica. Respecto a propuestas de criterio y procedimiento para la determinación de la disponibilidad, señalar que tanto la reforma al Código de Agua, que contempla en su artículo 293 bis la obligación de la administración de elaborar planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, que se ve complementado con la ley de cambio climático, el legislador entendió de que la planificación de las aguas es indispensable, imprescindible para cuantificar el recurso hídrico, lo cual se realiza a través de modelos de simulación. Y estos modelos constituyen, de acuerdo a la literatura científica, una herramienta técnica de análisis y planificación esencial, ¿ya? Que posibilita a la administración la caracterización y evaluación de las distintas alternativas previas a la toma de decisiones relacionadas justamente con la explotación sustentable del acuífero y la determinación de la disponibilidad para el otorgamiento de nuevos derechos. Entonces, el procedimiento, a mi modo de ver, para la aplicación
de los criterios técnicos, a lo menos debería contemplar la determinación del volumen de explotación sustentable del acuífero, considerando la preservación ecosistémica, la determinación de la disponibilidad comprometida y el balance o diferencia entre ambos volúmenes. Lo referente a la determinación del volumen de explotación sustentable, como dije hace unas láminas atrás, el volumen del acuífero, ya, caso de agua subterránea, el volumen total del acuífero, o sea, la existencia del recurso hídrico total, se encuentra determinada por la suma del volumen almacenado más la recarga. ¿Por qué es importante hacer la diferencia entre ambos conceptos? Porque si bien el volumen almacenado está dado por la saturación del terreno, que no se renueva, el volumen de recarga ya corresponde a la alimentación externa que permanentemente se renueva en el acuífero. Por tanto, se entiende de que solo respecto a la recarga puede haber una explotación sustentable del acuífero, puesto que respecto al volumen almacenado, al no renovarse, va a haber un descenso de nivel. Entonces, en principio, y hasta antes de la reforma, el volumen de explotación sustentable estaba dado por la recarga. Hoy en día debe, entiendo a mi modo de ver, debe restarse el caudal ya de preservación ecosistémica que va a estar destinado a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies y ecosistemas, es decir, no solo el componente abiótico agua, sino también los componentes bióticos. La determinación de la disponibilidad comprometida va a estar determinada por los derechos constituidos y los usos susceptibles de regularización, ya, a los cuales se debe de agregar los derechos reconocidos y los caudales reservados, la reserva de caudales. Y por último, si el resultado del balance entre el volumen de explotación sustentable y la demanda comprometida es positivo, existirá disponibilidad de agua y la administración estará obligada a constituir el derecho de aprovechamiento respectivo o bien denegar la solicitud. De esta forma, el volumen de explotación sustentable equivale a la disponibilidad en sentido amplio, ¿ya? La cual va a estar compuesta por la disponibilidad comprometida más el volumen disponible para el otorgamiento de nuevos derechos, ¿ya? No equivale al volumen total de la acuífero. Conclusiones. Primero señalar que con la reforma claramente viene a limitar, ¿ya?, de alguna medida la explotación de los recursos hídricos con la finalidad de resguardar el derecho humano al agua y al saneamiento, por una parte, y al bien jurídico protegido medio ambiente, ¿ya? Y en este caso, lo importante es que no solo se refiere a las aguas como componente físico, sino también a los elementos bióticos del bien jurídico medio ambiente. Segundo, que la definición de disponibilidad, ¿cierto?, se traduce en un mecanismo que permite garantizar tanto las funciones de subsistencia, preservación ecosistémica y también las productivas. De esta forma es que existe una identidad, ¿ya?, entre la disponibilidad en sentido amplio para garantizar, ¿ya?, el uso y aprovechamiento del recurso para los fines productivos y la explotación sustentable del acuífero. Y por último, señalar que la determinación de la disponibilidad, ¿cierto?, para la constitución de nuevos derechos es una potestad eminentemente técnica, de carácter reglado, aparejada con un importante margen de apreciación que limita el control de legalidad y que está dado principalmente por las competencias más técnicas, por así decirlo, que son propias de la administración, en este caso de la Dirección General de Agua, como sería la modelación hidrológica e hidrogeológica. Es decir, mientras más técnico sean las competencias propias del servicio, mayor margen de apreciación tendrá y menos control de legalidad por parte de la Judicatura y de Contraloría va a existir. Y por último, mención aparte merece la incorporación de un caudal que permita resguardar la preservación ecosistémica, pues se requiere una adecuada coordinación intersectorial de la administración, en donde el futuro reglamento que establecerá el procedimiento y los requisitos para elaborar los planes estratégicos de recursos hídricos
en Cuenca jugará un rol trascendental en la adecuada implementación de la reforma, considerando que la Dirección General de Agua tiene competencia principalmente para conocer recursos hídricos, cauces, no el componente biótico. Eso sí. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos 15 minutos para preguntas. Me imagino que la están haciendo por la plataforma de Zoom, pero también tenemos algunas preguntas en papel de las antiguas. Pero voy a partir con las primeras que están llegando. Algunas llegaron para Felipe, otras llegaron para Felipe, Nicolás, imagino que van a llegar para Oscar. Parto para Felipe, ¿no? Son varias, así que tú cómo las vas respondiendo. Una pregunta que dice, ¿qué valor le das a la prevalencia, entre comillas, del agua para el consumo humano y el saneamiento después de la entrada en vigencia de la ley 21.435 que modificó el Código de Aguas? Esa es una. Otra pregunta también para ti, si consideras que el desabastecimiento de agua potable para la población y la falta de saneamiento es una afectación al medio ambiente. Pregunta interesante y compleja. De Felipe Contardo, que está acá, tal vez, yo creo que para los tres, quizás es pronto dado lo reciente de la ley de humedales, pero quizás muy pronto debido a lo reciente de la ley de humedales, pero ese supuesto estatuto jurídico integral, ¿se traduce actualmente en su efectiva protección? ¿Acaso existen datos que demuestren una mejora material del estado de los humedales en Chile? Si hay un estatuto jurídico integral de los humedales, ¿acaso no sería necesaria ninguna reforma para su mejor protección? Esa es otra. Ahora, Felipe dijo que esta era una revisión de legelata, es decir, una revisión de uno, por supuesto, perdón, puede mejorar, pero nuevamente Felipe Contardo, ¿cuáles son las referencias que hace la ley del marco de cambio climático a la protección de humedales? Voy a leer las otras preguntas antes de que comience a toser. Para Nicolás y para Camila también, ¿cuáles son las razones de texto para sostener que la función de preservación es prevalente en relación a las otras funciones, para ese caso? Y para Felipe también otra, ¿qué deficiencias normativas tiene el Estatuto Jurídico de Protección de Humedales, ¿no? Esa es una. Y las deficiencias normativas, deben ser naturalmente deficiencias normativas, que tiene el Estatuto Jurídico de Protección de Humedales. Y una pregunta más difícil, ¿cómo evitar la excesiva judicialización en la implementación de la ley 21.202? Y eso por ahora. Vamos a ver cómo las pueden responder. Yo creo que Felipe tiene más preguntas, así que el que tiene mayor dificultad, Nicolás. Después, y así, después van a llegar preguntas para Oscar. Esperamos. Sí, yo creo que las primeras dos preguntas son también compartidas entre Nicolás y Oscar, porque tienen que ver con la prevalencia entre el uso el uso prioritario de consumo humano, la preservación de ecosistemas y demás usos. Yo voy a responder desde mi punto de vista de la ponencia. Yo creo que yo comparto con Oscar, lo escuché con bastante atención y también a Nicolás y a Camila, digamos, porque efectivamente el Código de Aguas hasta el año pasado no tenía esta mirada, o sea, tenía, más bien, por la práctica de la EGA uno podía detectar una mirada más ambiental y de preservación de ecosistemas en su práctica, en su actuar, estableciendo modalidades en los derechos de agua, haciendo reservas de caudal en algunos casos. Entonces, había una mirada, pero aquí yo creo que con la reforma al Código de Aguas ya ese énfasis, y quizás influido, digamos, por la discusión constitucional, ese énfasis de preservación de ecosistemas y de uso prioritario por el consumo humano ya es evidente. Por lo tanto, yo creo que acá, y voy a tratar de responder el tema de los diagnósticos y de si técnicamente esto ha funcionado. No, yo como bien dijiste tú, Francisco, aquí yo hice un análisis respecto a la regulación. En el paper señalamos que no hacemos un análisis ni diagnóstico ni técnico. Habría que esperar los próximos informes de país o los diagnósticos que hace el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la protección. Pero sí, yo estoy consciente de que, el tema humedales, de protección de humedales, ya sea urbanos o rurales, sí ya está siendo prioritario. Sí hay declaraciones de humedales, ya sea por santeo de la naturaleza, por humedal urbano, tenemos
las más de 50, 60 o 70 declaraciones de humedad del urbano, un tercio de eso litigado en el Tribunal Ambiental, por lo tanto, por lo menos temáticamente y técnicamente me parece que está instalado. Donde yo veo que es necesario preparar la instalación para, en definitiva, ver si en 10 años más o en 5 o 10 años más esto va surtió efecto de esta forma regulatoria elegida por nuestro país, es obviamente en la implementación de la reforma al Código de Agua y especialmente en la relación entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Como Oscar muy bien dijo, la Dirección General de Agua tiene que, y lo está haciendo, transitar, pero mucho más rápidamente a incorporar en su análisis de disponibilidad elementos ecosistémicos, digamos, que tengo la sensación que el Ministerio del Medio Ambiente sí los tiene. Y por lo tanto, la coordinación y aplicando principios de eficiencia y eficacia, digamos, entre la administración, debiese ser mucho más intensa. No estoy tan seguro si sea, por ejemplo, el análisis de disponibilidad solamente deba quedar a la Dirección General de Agua, sino que de alguna forma, si es que estamos involucrando elementos ecosistémicos, ahí el Ministerio del Medio Ambiente puede harto que decir técnica y legalmente también. La segunda, hay una pregunta respecto de si la escasez o más bien la afectación del uso para consumo humano puede ser considerado un impacto ambiental. A ver, la definición de medio ambiente de la ley 9300, como siempre lo vemos, es bastante amplia. La afectación del medio humano, de hecho, por lo menos en el tema de impacto ambiental, es un análisis que se hace normal, digamos, tan impacto ambiental como un impacto a la fauna, a la flora. Uno podría decir que sí, pero respecto al Código de Agua, claramente hay una prelación, una prevalencia, digamos, y el uso prioritario para consumo humano tiene cierta, digamos, elemento de privilegio respecto de el uso ecosistémico. Yo creo que ahí hay una cierta diferencia, pero en un análisis más general, sí, claro, puede entenderse que se puede afectar medio ambiente, pero quizás me da la impresión de que el énfasis que hace el Código de Agua tiene que ver con precisamente la disponibilidad de agua y también para efectos sanitarios, digamos, no sé si tan ambientales. Las deficiencias normativas. A ver, yo respecto a la deficiencia normativa, creo que tiene que ver con lo que dijeron Nicolás y Oscar. La deficiencia normativa para yo, por lo menos, uno decir que la regulación, hay un estatuto integral para humedales, tiene que ver con precisamente regular la forma o la disponibilidad o algunos atributos que hacen característicos a los humedales. Yo creo que ahí, sin las herramientas del Código de Agua desarrolladas, ahí hay una deficiencia importante. Recién ahora, el 2021, estamos hablando de que se pueden, por ejemplo, establecer caudales ecológicos para hechos existentes, que es una pelea o una discusión ambiental de años, digamos, pero que recién en el 2021 se consolidó legalmente. Entonces, ahí, insisto, ya si esa implementación de las normas del Código de Aguas que inciden directo o indirectamente en atributos de los humedales es corregida, me parece que ahí puede haber una buena... esa es una deficiencia que hay que corregir. La otra deficiencia es implementar directamente, o la falta de implementación del plan de manejo. Yo creo que el plan de manejo ya está en condiciones de empezar a implementarse. Las condiciones técnicas, tanto del Ministerio del Medio Ambiente como de la DGA o de otros servicios, CONAF y otros servicios involucrados, están también. Entonces yo creo que ahí hay un espacio que debiese corregirse y que ya los tribunales nos están diciendo, el propio Ministerio del Medio Ambiente lo está anunciando y la Contraloría ya dijo que era un instrumento que había que utilizar. Y con esto termino. ¿Cómo evitar la judicialización? Yo creo que en temas ambientales es bien inevitable. O sea, en humedales es bien inevitable. En el caso de los humedales urbanos, de lo que yo he podido ver es principalmente... bueno, la semana pasada una sentencia donde se le reprocha al Ministerio del Medio Ambiente la falta de motivación o no hacerse cargo de las observaciones de lo otro interesado. Yo creo que más que evitar la judicialización, uno podría decir, bueno, hagamos más expedita la judicialización, apurar los procedimientos, quizás establecer más procedimientos más abreviados en tribunales ambientales. No creo que haya un retroceso respecto de eso. Y regulatoriamente, mi ilusión y mi ideal sería que la evaluación ambiental estratégica aquí se interviniera fuerte. Y esa es la pregunta también que se la quiero hacer a Oscar ahí.
¿Cómo ve el análisis de disponibilidad inserto dentro de una metodología de análisis en la evaluación ambiental estratégica de los territorios? Quizás sería interesante hacer ese match. Eso. Gracias, Felipe. Nicolás, Camila va a responder desde el ciberespacio. Me voy a nube. ¿Se escucha bien? Porque estoy con conexión un poco inestable. Se escucha. ¿Sí? Ya. Bueno, y voy a ir a la pregunta más concreta que nos hicieron, que era el tema de los argumentos de texto. Salvo que se me haya pasado alguna otra pregunta ahí, Nico, te pido apoyo al respecto. Sí, bueno, sobre el tema de dónde está, o qué argumentos de texto se pueden encontrar a propósito de que puede ser prioritaria la función de preservación ecosistémica por sobre la función productiva principalmente, y aquí esto es dentro de la teoría que tenemos en el paper, o de lo que se recogió en el paper, es que hay por lo menos 3 ejemplos importantes al respecto que se puede desprender, que existe esa priorización. No obstante, como bien dijimos en la presentación misma, el tema de la preservación ecosistémica es un concepto que también va a estar en boga, considerando que hay que dotarlo de contenido y que por tanto también puede ser objeto de diversas interpretaciones. Por tanto, si bien esta es una lectura que nosotros tenemos de la reforma y de una lectura armónica, hay ciertos ejemplos, está el artículo 129 bis, inciso tercero, estaban todos en la presentación, pero parece que lo pasamos un poquito rápido. También está el artículo 5 ter, el artículo 147 bis, que habla, por ejemplo, las reservas que puede establecer la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento para los usos de la función de subsistencia. En general, siempre los argumentos son tendientes a recabar que finalmente estamos en una situación de crisis hídrica, en una situación de megasequía en algunas partes, por tanto, es una armonización que va a tender a incorporar también conceptos que vienen de la ley marco de cambio climático, que finalmente hay que ir garantizando esta función de preservación ecosistémica, y cuando eso ocurra es porque ya estamos en una situación muy crítica y que hay que priorizar esa función por sobre otras, entre eso la productiva, siendo la más prioritaria la de saneamiento, consumo humano, y luego vienen estas otras dos. Lamentablemente también estamos ya en una situación un poco crítica en relación a la gestión de recursos hídricos. Estamos todos ahí trabajando también por conceptos de seguridad hídrica. Por tanto, en ese contexto, si bien hay argumentos de texto, nosotros creemos que esa es la interpretación más holística que tiene la reforma. Ahí no sé si Nico quiere complementar algo más. Sí, yo podría complementar que otro argumento de texto es la ponderación del riesgo o grave afectación del acuífero o fuente superficial, que está en el artículo 6, inciso sexto. Es un criterio que, a partir de su consagración en ese artículo, tiene al menos 3 manifestaciones. Yo me quiero detener en una, que es un tema bastante sensible, como son las aguas del minero. Las aguas del minero tienen como criterio en el artículo 56 bis este criterio de la grave afectación del acuífero o la sustentabilidad de esta. Ese criterio, estamos hablando de una actividad totalmente productiva, y respecto de este hallazgo se le imponen ciertos requisitos, la misma de que hace poco sacó un par de resoluciones para dotar de contenido y el alcance de ese artículo, para efectos de determinar justamente cuáles son las limitaciones que se van a entender. Es un tema de bastante preocupación para los regulados, pero también para comunidades y para la misma institucionalidad. Ese me gustaría destacar principalmente, pero ahí ya tenemos quizá el ejemplo de la ponderación del riesgo, en específico del agua del minero, puede ser bastante ilustrador al respecto. Perfecto, gracias Nicolás. Y Camila, Óscar, ¿algún comentario? Sí. Bueno, justamente con esta última pregunta respecto si prevalece, qué bien jurídico prevalece por sobre otro, señalar que, a mi modo de ver, la legislación de agua, el derecho de agua, ahora más que nunca está destinado a garantizar, si bien por una parte, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica,
ya lícita, obviamente, el derecho humano al agua y al saneamiento, y la protección y el derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Ya? En ese contexto se da lo típico que surge en las colisiones de derecho. ¿Ya? Su juicio, su test de proporcionalidad, en donde en este caso el legislador permite incluso expresamente, ¿ya? La prevalecencia de algunos bienes jurídicos por sobre otros, en este caso el del derecho humano al agua y al saneamiento, y en ciertos casos también la preservación ecosistémica. Algunos artículos, el artículo derecho humano al agua y al saneamiento, artículo 5 bis, inciso final, en donde se le permite a los servicios sanitarios rurales, ¿cierto?, una autorización del servicio de la DGA hasta por un caudal de 12 litros por segundo. ¿Ya? No es necesario la disponibilidad, aun cuando viene esa autorización es temporal. También, bueno, lo que comentaba Camila con Nicolás, lo de la reserva de caudales, contemplada en el artículo 147 bis, inciso tercero, complementado con los artículos 5 ter, 5 quater y 5 quinquer. ¿Ya? Tanto para el consumo humano como la preservación ecosistémica. Derecho al agua sin, o autorizaciones sin derecho de aprovechamiento de aguas superficiales, ahora contemplada en el artículo 20, y sobre agua subterránea en el artículo 56, ¿ya? En donde además de cualquier persona natural dueña del predio, suelo propio, están también los servicios sanitarios rurales. Una muy importante, que es el 147 quater, porque el 147 quater permite ya a la administración, en este caso una facultad del presidente de la República, ¿cierto?, otorgar derechos de aprovechamiento de agua sin disponibilidad. Y esto es, o sea, de lo más novedoso, porque la ausencia de disponibilidad quiere decir de que se va a afectar la demanda comprometida, en donde antes estaba de todas maneras muy resguardada por la normativa. Y por último también el artículo 314, que permite, ¿cierto?, la autorizaciones temporales, las extracciones temporales de agua, en donde claramente no es requisito que exista disponibilidad, y en donde ahí el consumo humano tiene preferencia. Eso, respecto a lo que me comentaba Felipe, dos cosas. Uno, en la evaluación ambiental general, la disponibilidad para el otorgamiento de nuevos derechos no se evalúa, ¿ya?, sino que se deja eso en sede sectorial. Lo que sí se evalúa en sede ambiental es la situación con proyecto y sin proyecto, ¿ya? Pudiendo incluso, o sea, se da muchas veces de que titulares de proyecto se le adjudican, o sea, se autoriza, ¿cierto?, mediante una resolución de calificación ambiental, sin tener los derechos, ¿ya?, porque señala que los va a comprar, por ejemplo, o los va a adquirir, y que en la actualidad, al momento de evaluarse, esos derechos se están ejerciendo, digamos, por lo tanto, no habría un mayor impacto. Y respecto a la evaluación ambiental estratégica, claro, efectivamente acá entiendo a mi modo de ver que es el gran desafío que tiene los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, de modo que el reglamento que se deba dictar, tanto a la luz de la misma reforma al código como de la ley de cambio climático, va a tener el peso de poder dar satisfacción a todas estas demandas y exigencias ambientales, desafíos. Eso sería. Muchas gracias, Oscar. Bueno, no habiendo más preguntas, me imagino que van a haber dudas. Ahora vamos a hacer un break para que quienes estén acá se tomen un café en el hall. Para quienes estén en sus casas o en sus oficinas también se pueden tomar un café, pero no tan bien acompañados. Así que los invitamos a volver de repente a los seminarios hídricos. Bueno, volvemos a las 10:40 para continuar con otra mesa de esta cuarta jornada de Derecho a Agua. Muchas gracias.